El reinado de Isabel II finaliza con su derrocamiento en 1868 en la llamada Revolución Gloriosa. Durante los siguientes 6 años, los políticos liberales tratarán de hacer avanzar España en los derechos de los ciudadanos, instaurando el sufragio universal masculino, la libertad de cultos, el habeas corpus y otras medidas que nos equipararían con las sociedades más avanzadas del momento. Se va a ensayar con una monarquía bajo una nueva dinastía, promocionada por el general Prim, la de Amadeo de Saboya, que resultará fallida. También se probará con un Estado en forma de república, que tampoco va a funcionar. Las discrepancias entre políticos, una guerra en Cuba, nuevas guerras carlistas, la crisis económica y el malestar social darán al traste con los proyectos de reforma, de manera que en 1874, por medio de un golpe de Estado, se restaura la monarquía borbónica en la figura del hijo de Isabel II, Alfonso XII. Muchas de las medidas progresistas se retrotraerán, tales como pasará con el sufragio universal masculino, restituyendo el sufragio censitario, en el que votaban menos del 6% de la población. Un pacto de alternancia entre los dos partidos principales, los conservadores y los liberales, ejercido entre pucherazos, dará algo de estabilidad al país. Pero las cosas van a seguir torciéndose, llegando a su punto más bajo en 1898 con la pérdida de todas las colonias, lo que sumirá a la nación en un profundo pesimismo. En este periodo, Madrid, que será el horno donde se cocinará la mayor parte de estos eventos, va a seguir evolucionando, modernizándose con sus contrastes y va a adquirir la trama urbana que tiene hoy en día. Ya en tiempos de Isabel II se empezó a buscar una solución para asimilar la presión demográfica causada por la oleada de inmigrantes que llegaban a la capital. Unos eran partidarios de hacer una profunda remodelación en el centro, conservando sus límites. Los otros proponían derribar la cerca que rodeaba Madrid y planificar el crecimiento de la villa fuera de esta. Finalmente sería la segunda solución la que se impuso, encargándose al arquitecto Carlos María de Castro un proyecto de ensanche similar al que se estaba llevando a cabo en Barcelona. El proyecto de Castro se presentó en 1860 y tras sufrir diversas modificaciones se comenzaría a ejecutar durante el último tercio de siglo. El ensanche se extendía entre la antigua cerca y el actual Paseo de Ronda. Este proyecto recogía las recomendaciones de los expertos higienistas sobre la necesaria salubridad de las viviendas. Se ajustaba a un trazado ortogonal con las calles perpendiculares entre sí, limitando las viviendas a 3 alturas y la superficie edificada al 50%, reservando el resto del espacio para calles, plazas y zonas verdes. Consideraba una segregación social por barrios, la Castellana para la aristocracia, Salamanca y Argüelles para la burguesía media, hacia el sur y detrás del Retiro para el proletariado. También contemplaba el proyecto una segregación vertical. Si os dais una vuelta por estos barrios del ensanche y os fijáis en la ornamentación de la fachada, podréis observar que el primer piso principal era el más lujoso, destinado a los más pudientes. Al subir de altura, las viviendas son más y más modestas, ocupando los más humildes las buhardillas y los sótanos. Estas eran las intenciones, pero luego llegó la realidad de mano de la especulación inmobiliaria. Finalmente se suprimieron la mayoría de las plazas, con la honrosa excepción de la Plaza de la Independencia, se redujeron las zonas verdes y se aumentó la altura de los inmuebles, dando lugar a los barrios saturados que tenemos hoy en día. Prácticamente el trazado ortogonal fue lo único que se conservó del proyecto original. Por supuesto, las viviendas para las clases más humildes se quedaron en el tintero. El proyecto del ensanche será crucial para el desarrollo de Madrid, pero absolutamente insuficiente. La llegada incesante de inmigrantes, que no podían acceder a las viviendas del centro, provocará que Madrid crezca sin planificación ninguna por los extrarradios, como por Cuatro Caminos, Chamberí, Guindalera, La Prosperidad, Embajadores, La Latina, Peñuelas y hasta por los pueblos limítrofes, como en Fuencarral, San Martín o Vallecas.
Las condiciones higiénicas de estos barrios eran lamentables, y en algunos poblados chabolistas, tales como las Injurias, absolutamente de pánico. Las tasas de mortalidad en los extrarradios eran del doble que en los barrios céntricos. Y en cuanto a la mortalidad infantil, más de un 40% de los niños no llegaba a los 5 años de vida. Esta situación empezará a suponer una preocupación para las autoridades, que además ven el peligro de que estos barrios se conviertan en focos de subversión. Estamos hablando de unos tiempos en los que los obreros están empezando a tomar conciencia de clase y a organizarse. De hecho, Pablo Iglesias fundaría el PSOE en 1879. Estas preocupaciones se tradujeron en muchos planes para la construcción de viviendas económicas para los obreros, pero ninguna ejecución. Una fundación privada, la constructora Benéfica, edificará unas decenas de casas en el barrio de Pacífico. Habrá que esperar hasta la vuelta de siglo para que se promulgue la ley de viviendas baratas y haya algún avance en este ámbito. Lo que sí supondrá un paso absolutamente revolucionario y que aún da vueltas en las mentes de los más prestigiosos urbanistas del mundo será el proyecto de Arturo Soria, concebido a finales del 19 y ejecutado parcialmente a primeros del 20. Se trataba de edificar una ciudad en torno a una línea de transporte, la ciudad lineal, con viviendas unifamiliares, con jardín, donde tendrían cabida todas las clases sociales. Pero de este proyecto no os voy a hablar y os invito a que sigáis los 4 vídeos que tengo publicados sobre este tema en mi canal. Os garantizo que la historia no tiene desperdicio. En 1849 se crea la Escuela Especial de Arquitectura, que profesionalizará el oficio y propiciará la evolución desde el sobrio estilo neoclásico del periodo isabelino hacia la búsqueda de nuevos estilos arquitectónicos. Estos estilos nuevos se irán aplicando en los numerosos edificios monumentales que se construyen en Madrid en el último cuarto de siglo. Es el tiempo de los neísmos. Así vemos el estilo neogótico en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, el neomudéjar en las escuelas Aguirre, el neobizantino en el Panteón de los Hombres Ilustres, neohelénico en el Museo Arqueológico y la Biblioteca Nacional, y otras fórmulas eclécticas donde se mezclan todos los estilos, en los casos del Banco de España, el Ministerio de Agricultura o la sede del periódico ABC. Y además de nuevos estilos arquitectónicos, van a llegar nuevos materiales. En concreto, hará furor el uso del hierro y del cristal. La construcción en hierro se aplicará en infraestructuras, como el viaducto sobre la calle Bailén, o las nuevas estaciones de ferrocarril de Atocha, El Norte y Delicias. También se usará en los mercados. De esto nos quedó únicamente el mercado de San Miguel, ya construido a primeros del 20. Y lo encontramos asimismo en 2 edificios preciosos situados en el Retiro, el Palacio Velázquez y el Palacio de Cristal. El primero se edificó para acoger la Exposición Nacional de Minería. Para su construcción se utilizaron materiales muy diversos: piedra granítica en el basamento, ladrillo en los muros, hierro forjado en la estructura, cristal y zinc en las cubiertas y cerámicas en la decoración. El Palacio de Cristal, diseñado por el mismo arquitecto, Ricardo Velázquez Bosco, es quizá el edificio de Madrid más representativo de la arquitectura de hierro y cristal. Se concibió como un invernadero que albergaría las plantas exóticas traídas para la exposición de Filipinas que se celebró en 1887. Con la exposición se trataba de promocionar la entonces colonia española, mostrando ejemplos de sus recursos naturales, sus producciones agrícolas, su artesanía y su cultura. En el último tercio del siglo XIX nacerá una manifestación artística genuinamente madrileña, el género chico. Consiste en obras, bien de teatro o musicales, de corta duración. Surgió de una idea de unos actores para afrontar la crisis económica, ofreciendo espectáculos a más bajo precio y favorecer así que el público asistiera a los teatros. El éxito fue rotundo, y grandes autores pondrían su genio en la composición de obras que encajaban en este formato. Federico Chueca, con Agua, Azucarillos y Aguardiente,
Fernández Caballero con el dúo de la Africana, Ruperto Chapí con la Revoltosa o Tomás Bretón con la Verbena de la Paloma no son más que unos cuantos ejemplos de estos grandes creadores. Muchos de los sonetes representaban los modos y costumbres de las clases populares, que mayoritariamente estaban compuestas por personas sin instrucción. Los autores reproducían su lenguaje plagado de palabras y expresiones incorrectas y exageraban los defectos en sus obras. A la gente le caía en gracia y repetía las expresiones. Así nacía el lenguaje castizo. Aquí el gran artista fue Carlos Arniches, prolífico autor de comedia de origen alicantino, al que se puede considerar como el padre del casticismo madrileño. No os extrañéis del origen un tanto artificial de la tradición castiza. Madrid no es una ciudad de tradiciones. De hecho, su gran riqueza está en la inmigración, que le confiere ese magnífico carácter abierto e intercultural. Desde el siglo XVI, los aumentos de población en Madrid tienen su causa en los que vienen de fuera. Los crecimientos vegetativos, esto es, los nacimientos menos las defunciones, han sido negativos hasta avanzado el siglo XX. Incluso hoy en día, una gran mayoría de los madrileños o bien tenemos un origen foráneo o lo tenían nuestros antepasados. No somos de traicioneros madrileños. Y ni usted, ni falta café. El rol que se asignaba a la mujer a finales del XIX era el de madre y organizadora del hogar, con sumisión absoluta al marido. Las pocas que trabajaban lo hacían por necesidad, normalmente en tareas vinculadas al corte y confección o al servicio doméstico. Prácticamente ninguna en la industria, con la excepción de las 2.500 cigarreras de la fábrica de tabacos de Embajadores. De hecho, a las niñas apenas se les daba formación. En las clases más bajas predominaba el analfabetismo. Las de clase media aprendían a leer y escribir y la aritmética básica para llevar las cuentas de la casa. En las clases sociales más altas, la instrucción se completaba con algo de francés y piano. El mundo universitario les estaba vedado. No se admitían mujeres en las universidades. El objetivo principal de las jóvenes era el de casarse y una vez que lo conseguían, se pasaba la vida encadenando embarazos. En las familias pudientes, para no estropear la figura ni tener que estar pendiente del bebé, contrataban amas de cría para amamantarlos. ¿Y qué pasaba cuando una mujer era abandonada por el marido o se quedaba embarazada de soltera? Cosa que pasaba con mucha frecuencia, por ejemplo, entre las que se dedicaban a servir, porque se le abría un panorama muy negro. Si no tenía quien la acogiera, en muchos casos su única posibilidad de supervivencia era la prostitución. Se estima que en el Madrid de finales de siglo había en torno a 30.000 prostitutas. Pues bien, en este escenario tan aciago, dos escritoras madrileñas, nacidas en Galicia, van a levantar la voz en favor de la emancipación femenina, Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán. En sus artículos y numerosas intervenciones públicas, ambas van a combatir la idea de la inferioridad intelectual de la mujer y a defender su acceso a todos los niveles formativos, abriendo así paso a los avances feministas que se van a producir ya en el siguiente siglo. Madrid va a entrar en el siglo XX un poco renqueante, como si no quisiera abandonar el XIX. La industria crecerá muy tímidamente y la situación de la vivienda apenas va a mejorar. Sí se desarrollará el ámbito financiero, convirtiéndose la villa en el centro bancario de España. Ya lo veremos en el próximo capítulo. Si estáis interesados en consultar los otros episodios de la serie, los tenéis a vuestra disposición en mi canal.